mi esposo Hank tuvo un accidente inesperado y murió solo 3 días después del nacimiento de nuestro hijo. En mi vida anterior, mi suegra propuso que mi segundo cuñado, Jay, se casara con un miembro de nuestra familia para continuar el linaje familiar después de la muerte de Hank. Yo, siendo una persona de voluntad fuerte, me negué. Crié al niño sola, desempeñando los papeles de padre y madre. El día de la celebración de la admisión de nuestro hijo a la Universidad de Penn, mi esposo Hank, quien había fallecido hacía 18 años, regresó. Junto a él estaba su amor de la infancia, Autumn. Organizaron un drama lleno de lágrimas de reconocimiento entre padres e hijos en la celebración con el niño que yo había criado con tanto esmero. Solo entonces supe que el niño que tanto me había esforzado por criar era el hijo ilegítimo de Autumn y Hank. En cuanto a mi verdadero hijo, lo cambiaron justo después de nacer y lo abandonaron al costado del camino, donde murió congelado. Abrumada por el dolor y la indignación, escupí sangre y morí. Nunca esperé tener la oportunidad de vivir de nuevo. Esta vez, no rechacé la propuesta de mi suegra de que Jay se casara con alguien de nuestra familia. 3 días después de dar a luz al niño, mi esposo Hank se cayó de un acantilado mientras cazaba gallinas salvajes para hacerme una sopa nutritiva. Su cuerpo nunca fue encontrado. Al igual que en mi vida anterior, cuando llegó la noticia de la muerte de Hank, mi suegra, Jen, se lamentó en el patio fuera de mi habitación, llorando por la pérdida de su amado hijo y maldiciéndome por ser el maleficio que causó su muerte. Jen, como en mi vida anterior, me culpó por la muerte de Hank. Pensaba que si yo no hubiera tenido antojo de carne, Hank nunca habría ido a cazar gallinas salvajes a la montaña. Y si no hubiera subido a la montaña, el accidente no habría ocurrido. Le debía la vida a la familia de Hank y no podía pagarla. Incluso si trabajaba como esclava por el resto de mi vida, no estaba tan desconsolada como en mi vida anterior. En cambio, me senté tranquilamente en la cama escuchando los aullidos de Jen afuera. Habiendo vivido 2 vidas, sabía exactamente qué tipo de persona era mi suegra. La razón por la que hacía tanto alboroto era que tenía miedo de que yo abandonara al niño y me fuera. Quería atarme moralmente, obligándome a criar al niño y trabajar como esclava para la familia Hank sin quejarme. En mi vida anterior fui tan estúpida que creí que yo era la culpable de la muerte de Hank. Después de que Jen me lavara el cerebro con sus constantes acusaciones, me quedé en la familia Hank, trabajando duro para criar al niño y cuidar de Jen como forma de expiar mi culpa. Era increíblemente difícil para una mujer criar un bebé sola. Yo era una persona de voluntad fuerte. Iba a cortar pasto y cargar agua antes del amanecer. Desherbaba y fertilizaba los campos hasta que oscurecía. Estaba muy ocupada, trabajando duro día tras día. Afortunadamente, mi esfuerzo dio frutos. Mi hijo, Dasan, fue prometedor bajo mi esmerada guía. Fue admitido en un instituto de la ciudad y finalmente entró en una prestigiosa Universidad 985. Cuando llegó la noticia de su admisión, lloré de alegría, pensando que todas mis dificultades finalmente habían terminado. Pero nunca esperé eso. En la celebración de admisión apareció mi esposo Hank, quien había fallecido hacía 18 años. Junto a él estaba Autumn, el amor de su infancia. Dijeron delante de los invitados que vinieron a felicitarnos que Dasan era su hijo. Me quedé completamente sorprendida. El niño Dasan, a quien había criado con gran esfuerzo, llamó a Hank y Autumn papá y mamá justo delante de mí. También me entregaron un informe de prueba de paternidad que demostraba que no había ninguna relación de sangre entre Dasan y yo. Conmocionada y enojada, pregunté por el paradero del niño que yo di a luz. Hank dijo con indiferencia, está muerto. Al principio quería dejarlo al borde del camino para que alguien lo recogiera y lo criara, pero esa pequeña rata tenía una vida tan débil que murió congelada antes de que alguien pudiera hacerse cargo de él. Al ver la actitud desalmada de Hank y escucharlo contarme fríamente la noticia de la muerte de mi hijo biológico, sentí tanto dolor que escupí una bocanada de sangre y caí. Nunca pensé que tendría la oportunidad de vivir de nuevo. Como Dios me dio esta oportunidad, naturalmente no repetiré los errores que cometí en mi vida anterior. Jen seguía llorando con sollozos desgarradores fuera de la casa. Ignoré sus lamentos, abracé a mi hijo, me tapé los oídos y me dormí en paz.
Al ver que no lloré ni me disculpé, asumiendo la culpa por la muerte de Hank como en mi vida anterior, quien, que había estado llorando y haciendo una escena durante más de 10 horas, tuvo que detener su actuación. Cuando alguien muere, debe ser enterrado. En mi vida anterior, me culpé muchísimo por la muerte de Hank. Aunque no había ningún cadáver en su funeral, no escatimé en nada de lo necesario. Como viuda, gasté dinero en comprarle un cementerio e invité a un sacerdote de Yawas a cantar sutras durante 3 días y 3 noches para liberar su alma. Finalmente, me desmayé durante el entierro. Me vestí de luto y grité cada 3 pasos mientras enviaba la ropa de Hank a enterrar. Gracias a eso, todos en los alrededores me elogiaron. Esta vez, sabiendo que la muerte de Hank era el destino y que su familia conspiraba contra mí, no aparecí. Me quedé en la cama poniendo excusas de que no me sentía bien. El funeral de Hank fue muy sencillo. No compré un cementerio ni invité a nadie a liberar su alma. Quien encontró un lugar para enterrarlo y vendió apresuradamente una prenda, dando por terminado el asunto. Como no aparecí ni hice nada cuando Hank murió, los aldeanos murmuraban en privado que yo era desalmada y cruel. Decían que yo era una gafe que no debía seguir criando al hijo que dejó Hank y que me volvería a casar lo antes posible. Quien naturalmente escuchó esos rumores y, al no poder controlarme como en mi vida anterior, tenía miedo. Al día siguiente del entierro de Hank, tomó la iniciativa de entrar en mi habitación. Yelen, Hank se ha ido. El dolor es inútil. Nosotros, los vivos, debemos mirar hacia adelante. Sabes que Ye aún no tiene novia. ¿Qué tal si estás con Ye? Él puede ayudarte a ti y a tu hijo. De hecho, Kian también me mencionó esto en mi vida anterior. En realidad, no quería que su segundo hijo, que era soldado, se hiciera cargo de mí y de mi hijo. Simplemente fingió sugerirlo. En mi vida anterior, sin saber que la muerte de Hank había sido fingida, me negué por mantener la supuesta reputación de ser virtuosa. Esta vez acepté de inmediato. Te escucharé, mamá. No tengo objeciones. Al ver que acepté enseguida estar con Ye, la expresión de Jian fue tan fea como si hubiera comido algo amargo. Pero lo dicho no podía retractarse. Un mes después, me casé con mi segundo cuñado, Ye, que es un año mayor que yo. Pasaron 18 años en un abrir y cerrar de ojos y crié a mi hijo, Isen, aún con más esmero que en mi vida anterior. Isen era muy obediente y sensato. Nunca me dio motivos para preocuparme. Su rendimiento académico era excelente y me trataba con mucha devoción como su madre. Debido a mi experiencia en mi vida pasada, tomé decisiones diferentes. No me limité a trabajar en el campo todos los días, dependiendo del trabajo físico y de la misericordia del clima para sobrevivir. En su lugar, basándome en mis recuerdos anteriores, fui a la capital del condado para abrir un puesto y comenzar un pequeño negocio. En mi vida pasada, cuando fui a darle dinero a Dasan para la escuela, hablé con un vendedor cerca de su colegio. Me sorprendió saber que ese vendedor ganaba más de 100 yuanes al mes vendiendo bocadillos. Esta vez, quise aprovechar la oportunidad y ganar 100.000 yuanes al mes con poco capital. Empecé como una simple vendedora ambulante. Mi suegra, Hannah, estaba muy disgustada porque me iba a la capital del condado a hacer negocios y no me quedaba en casa para atenderla. Hizo todo lo posible por detenerme. Quería atarme a su lado, como en la vida pasada, para hacerme trabajar como esclava en el campo. Naturalmente, no le hice caso. Al ver que mi decisión era firme, Hannah hizo un escándalo. ¿Y qué pasa conmigo si te vas? ¿Y qué pasa con el niño? Me burlé. Isen es mi hijo y me lo llevaré conmigo. En cuanto a ti, no eres tan mayor. ¿No puedes mantenerte por ti misma? Mi actitud fue firme y Hannah no pudo detenerme. Además, Ye me apoyó por completo. Al ver que no podía detenerme, Hannah tuvo que rendirse. El día que me fui, Hannah me amenazó: Yulan, si te vas hoy, ni se te ocurra volver. Nunca te dejaré entrar a mi casa. Estaba segura de que regresaría suplicando después de fracasar en mi negocio. Pero jamás pensé en volver, por muy difícil y agotador que fuera.
Iba a perseverar y nunca más volvería al campo a trabajar como esclava para Hannah. Tomé mis ahorros y el dinero que Ye me dio y empecé como vendedora ambulante. Poco a poco, fui ampliando mi negocio. Alquilé mi primer local comercial. Luego expandí mi empresa de una sola tienda a 10, y hasta establecí una marca en cadena mientras trabajaba con esfuerzo. No descuidé la educación de mi hijo. Me llevé a Isen conmigo cuando me fui. Incluso cuando trabajaba bajo viento y lluvia, lo mantenía a mi lado. Esta vida empezó cuando Isen tenía apenas 3 meses y continuó hasta que empezó la escuela. Cuando estaba en clases, estudiaba allí, y durante las vacaciones, me acompañaba con sus libros mientras yo vendía. Isen era muy sensato y obediente. Amaba la escuela y siempre estaba entre los primeros de su clase. El esfuerzo da frutos. Isen fue admitido en la mejor escuela secundaria y mi negocio alcanzó un nuevo nivel. Para asegurar su ingreso a una buena universidad, gasté dinero en contratar a los mejores tutores. Tras 3 años de intenso estudio, Isen cumplió con las expectativas y se convirtió en el mejor puntuador de la provincia. La noticia de su logro se difundió rápidamente. Directores y autoridades educativas vinieron a felicitarnos. Durante un tiempo, mi casa estuvo llena de visitas. No oculté nada. Volví a mi ciudad natal y celebré una gran fiesta de admisión con 188 mesas para Isen. Invité a sus maestros, compañeros, autoridades escolares y miembros de la comisión educativa. Al enterarse de que organizaba una fiesta para mi hijo, el máximo goleador provincial, algunos periodistas me contactaron para asistir. Así, con todo preparado, la celebración fue grandiosa y conocida en todos lados. Días antes, se colgaron pancartas por el pueblo y sus alrededores. El instituto y la comisión también aprovecharon para hacer propaganda. Por un tiempo, todo el mundo hablaba del tema. El día de la celebración, el clima era soleado y agradable. Fue un día excepcional. Cuando todos los invitados estaban sentados, el anfitrión me invitó, como madre, a subir al escenario para compartir mi experiencia. De repente aparecieron 2 invitados inesperados. Hank y Autumn llegaron justo a tiempo, igual que en mi vida pasada. Aunque se veían mucho mayores que hace 18 años, los aldeanos que los conocían los reconocieron de inmediato. La aparición repentina de alguien que llevaba 18 años muerto sorprendió a todos, especialmente a mi suegra. Hannah corrió hacia Hank. «Hank, ¿eres tú? Volviste, desgraciado sin corazón. Al fin regresaste. Estaba tan preocupada por ti». «Mamá, estoy bien». «¿De qué estás preocupada?» «No llores. Hoy es un día feliz. No debes llorar». Hank sonrió y sostuvo a Hannah. «Mi hijo se ha convertido en el máximo goleador provincial. Como su padre, tenía que venir a verlo personalmente», dijo en voz alta, temiendo que los aldeanos no lo escucharan. Tras sus palabras, el rostro de Hannah se volvió desagradable. Hank no notó su expresión. Con una mano apoyó a Hannah y con la otra llevó a Autumn hacia adelante. Le preguntó con entusiasmo, «¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién es el máximo goleador provincial?» Isen, que hablaba con los líderes escolares, también notó la conmoción y se acercó. Al ver a Isen, Hank no pudo esperar para saludarlo. Sujetando a Autumn, dijo, «Hijo, soy tu padre». Autumn también se acercó y con entusiasmo tomó la mano de Isen. «Soy tu madre biológica». Isen retiró sus manos, se acercó a mí y me dijo, «Mamá, ¿qué pasa? ¿Están locos estos dos?» Al oír eso, Hank se enfureció, «Eres mi hijo. ¿Cómo puedes regañar a tu padre?» Autumn añadió, «Sí, Isen, somos tus padres biológicos». «Estás diciendo tonterías». «Mis padres biológicos son Jay y Julan», respondió Isen. «Mamá, ¿de dónde salieron estos dos locos? Haz que los echen ya». Al ver que Isen no pensaba reconocerlos, Hank y Autumn se desesperaron. «Isen, realmente eres nuestro hijo. Julan solo es tu madre adoptiva». «¿Puedes creerlo?» «De ninguna manera. No los conozco».
Lárguense ahora mismo o llamaré a la policía. Isen dio un paso atrás con disgusto y les gritó a Hank y Autumn, quienes estaban ansiosos por reclamarlo. Observé fríamente, cruzando los brazos y sin decir nada. Al ver que Isen se negaba por completo a reconocerlos, los aldeanos de los alrededores los miraron como si fueran idiotas. Hank y Autumn se enfurecieron, y Hank tomó la iniciativa de exponer la verdad. Eres nuestro hijo. Eres el hijo biológico de Autumn y mío. Es imposible. Isen no lo podía creer y me miró. Mamá, ¿es cierto lo que dijeron? Di algo. Extendí la mano y acaricié la cabeza de Isen, respondiendo con firmeza, lo que dijeron es falso. Eres hijo de tu padre y mío, sin duda alguna. Al escuchar mi respuesta, Isen dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Hank y Autumn se pusieron ansiosos. Hank me señaló y gritó, Julan, no digas tonterías. Te lo digo, Isen es el hijo biológico de Autumn y mío. Me burlé, ¿en serio? ¿Solo porque tú lo dices? ¿Es así de simple? Exactamente. Te diré la verdad. Cuando diste a luz, Autumn también dio a luz. En secreto cambié al niño que diste a luz por el que dio a luz Autumn. Así que Isen es el hijo de Autumn y mío, sin lugar a dudas. Después de que Hank terminó de hablar, los aldeanos que se habían reunido alrededor comenzaron a alborotarse. Lo miré y le pregunté palabra por palabra, dijiste que intercambiaste a mi hijo. Quiero saber, en ese caso, ¿dónde está el otro niño? Hank evitó mi mirada, culpable, ¿ese niño? Lo arrojé a la carretera después de llevármelo. Debería haberse muerto congelado. Después de que Hank terminó de hablar, Hannah de repente se levantó y le dio una bofetada en la cara. Los aldeanos estaban atónitos y estallaron en susurros y discusiones. Intercambió niños en secreto mientras su esposa estaba dando a luz. ¿Cómo podía ser tan cruel y desvergonzado? Sí. Pase lo que pase, el niño que Julan dio a luz también es su hijo, ¿verdad? ¿Cómo pudo soportar dejar a su propio hijo abandonado al borde del camino? Ni siquiera un tigre se comería a su cachorro. Este Hank es más cruel que un tigre. Al escuchar los comentarios de la gente, Hank se puso furioso y trató de defenderse. En primer lugar, no me casé con Julan de forma voluntaria. Siempre he tenido a Autumn en mi corazón. Solo me reuní con Autumn después de que murió su marido. No teníamos otra opción. Después de escuchar a Hank, Autumn también intentó justificarse. Sí, realmente nos amamos. Nos vimos obligados a entrar en esta situación. ¿Obligados? Entonces, ¿dejaste que otros criaran a tu hijo por ti? Realmente tienes un buen plan. Me burlé y luego continué. Isen, detrás de mí, me agarró la mano con fuerza y dijo, mamá, pase lo que pase, solo te reconozco como mi madre biológica. No reconoceré a nadie más. Al escuchar esto, Hank y Autumn se enfurecieron. Hank preguntó, soy tu padre. ¿Por qué no me reconoces? La bondad de criar es mayor que la de dar a luz. Una bestia como tú no merece ser mi padre. Los regaños de Isen hicieron enfurecer a ambos, pero no se atrevieron a hacerle nada. Después de todo, él y Autumn habían regresado debido al estatus de Isen como el mejor puntuado en el examen de ingreso a la universidad. Contaban con confiar en Isen y aprovecharse de él en el futuro, así que Hank no se atrevía a ofenderlo. Entonces descargó su ira sobre mí. Julan, ¿qué haces aquí? Eres una forastera. ¿Qué asuntos tienes aquí? Te ordeno que salgas de mi casa inmediatamente y nos dejes paso a Autumn y a mí. Me burlé. ¿Crees que eres digno de echarme? ¿Por qué no? Tú y yo no obtuvimos un certificado de matrimonio. No somos una pareja legal. En ese caso, ¿qué razón tienes para quedarte en mi casa? No dije nada. Jian corrió enojado y abofeteó a Hank. Hank quedó atónito. Mamá, ¿por qué me golpeaste? ¿Dije algo malo? El rostro de Jian se puso pálido. Cállate la boca. Cállate ahora mismo. Pero Hank se negó a callarse. Amigos, sean testigos. Julan y yo no somos una pareja en absoluto. Autumn y yo somos la pareja legítima.
Ya tenemos un certificado de matrimonio. Ahora que he vuelto, ¿no debería Julan irse de mi casa de inmediato? Después de que Hank habló, esperaba el apoyo del pueblo, pero todos lo miraban como si fuera un monstruo. Hank sintió que algo andaba mal. Pensó que, como no había regresado en mucho tiempo, los aldeanos no lo conocían, por eso no lo apoyaban. Como nadie hablaba por él, decidió actuar por su cuenta. Corrió hacia mí furiosamente. Julan, eres una forastera. ¿Qué haces todavía aquí? Sal de inmediato y déjanos paso a Autumn y a mí. Antes de que pudiera tocarme, lo aparté con fuerza. Tropezó y cayó al suelo, haciendo una mueca de dolor, maldiciendo y mirando a quien lo empujó. Cuando vio quién era, Hank se quedó atónito. Era Jay, vestido con un uniforme militar verde, luciendo cansado y enojado, protegiéndonos a mí y a Isen. Miró a Hank con una mirada fría, con los labios fuertemente apretados, claramente de mal humor. Cuando apareció Jay, Hank primero se quedó paralizado, y luego una mirada de sorpresa cruzó su rostro. Jay, ¿por qué has vuelto? Jay lo ignoró y me miró con preocupación. ¿Te lastimaste hace un momento? No, negué con la cabeza. Al ver que Jay me hablaba y lo ignoraba por completo, Hank se levantó del suelo enojado y se acercó. Jay, llegaste en el momento justo. Tengo algo que preguntarte. ¿Qué quieres de mí? Jay miró a Hank con frialdad. Hank estaba algo intimidado. Durante todos estos años fingió su muerte y llevó una vida despreocupada con Autumn, dejándonos la familia a Jay y a mí. Siempre pensó que Jay se jubilaría, regresaría a casa y trabajaría duro para apoyar a la familia conmigo. Inesperadamente, Jay se unió al ejército y ascendió a la posición de segundo al mando en la región militar. Cuando Hank supo que Jay se había convertido en un funcionario importante, se puso feliz y planeó pedirle favores. Pero los guardias no le permitieron verlo y lo echaron directamente. Hank molestó al ejército por un tiempo, pero no consiguió nada y casi fue arrestado. Así que se fue abatido. Luego, discutieron con Autumn sobre regresar y pedirle a Hank que interviniera para que Jay les consiguiera trabajos bien remunerados. Inesperadamente, escucharon que Isen se había convertido en el mejor puntuado en el examen de ingreso a la universidad. Fue una gran noticia para ellos. Ambos se apresuraron a regresar a su pueblo natal y trataron públicamente de reclamar su parentesco. Ahora, ese intento había sido bloqueado y Jay había aparecido inesperadamente. Fue como encontrar algo después de buscar por todas partes. A pesar del dolor, Hank se levantó alegremente y trató de acercarse a Jay. Jay, ¿por qué has vuelto? Jay miró a Hank amenazadoramente y Hank tembló bajo su mirada. Aunque no sabía por qué Jay lo miraba de esa manera, creía firmemente que él y Jay eran hermanos y que Jay definitivamente estaría de su lado y lo apoyaría. Hank, como si hubiera encontrado una columna vertebral, me señaló a mí, que estaba protegida por Jay. Regresaste justo a tiempo. Esta mujer, Julan, está siendo irrazonable y me impide reconocer a Isen. Ayúdame a lidiar con ella. Me burlé. Hank, ¿qué derecho tienes a pedirle a Jay que trate conmigo? Por supuesto que tengo derecho. Soy el hermano biológico de Jay. ¿De qué lado crees que se pondrá? Ahora Hank se sintió envalentonado, pensando que había encontrado un patrocinador. Se acercó a Isen, que estaba detrás de mí. Hijo, ven con papá. No te pares al lado de esa mujer. Isen miró enojado a Hank. Era precoz e inteligente y había entendido toda la historia gracias a la explicación anterior de Hank. No podía aceptar que Hank fuera su padre biológico. Mamá, ¿ese hombre es realmente mi padre biológico? Por supuesto que no. Acaricié suavemente la mano de Isen. Hijo, tú fuiste criado por mí. Eres mi verdadero hijo sin duda alguna. Tu padre no es Hank, sino Jay, dije. Después de escucharme, las expresiones de Isen se suavizaron un poco. Hank y Autumn estaban extremadamente disgustados cuando oyeron lo que dije. Julan, ¿por qué estás diciendo tonterías? Hemos regresado y les hemos dicho la verdad. ¿Por qué sigues por el camino equivocado? Devuélvenos al niño pronto.
Todavía podemos darte algo de dinero como compensación por todos estos años de duro trabajo. De lo contrario, no nos culpes por ser despiadados. Las miradas seguras y agresivas de Hank y Autumn me hicieron estallar de risa. Estas dos personas estúpidas siempre habían pensado que yo criaría obedientemente a su hijo según su plan. Desafortunadamente, había estado planeando desde que renací. Había estado esperando ansiosamente que llegara este día. Se puede decir que soporté 18 años de penurias esperando que Hank y Autumn aparecieran y reconocieran a su hijo. Al igual que en la vida anterior, revelaron todo en la celebración de admisión. El hijo ingrato, Dazan, a quien crié con gran dificultad, ignoró la bondad de mi crianza y se dio la vuelta para reconocer a Hank y Autumn, lo que me enojó tanto que morí en esa vida. El purgatorio que he estado planeando y esperando para Hank y Autumn es lo que enfrentarán. La razón por la que no he revelado la verdad es que quiero ver si mi hijo biológico tomará la misma decisión que el ingrato Dazan en la vida anterior. Estoy muy satisfecha de que mi hijo Isen no tenga intención de reconocer a Hank y Autumn, esas personas despreciables de principio a fin. Así que algo que es intrínsecamente malo no puede producir algo bueno. El desagradecido en la vida anterior era sangre de Hank. Él no heredó ni un ápice de mi bondad, sino que heredó toda la crueldad y desvergüenza de Hank. Y mi Isen, que tiene mi sangre corriendo por sus venas, y también la sangre de su padre biológico, por supuesto, no hará la misma elección que el ingrato Dazan. Y en la vida anterior, lo que está conectado por la sangre es exactamente lo que se muestra frente a mí. Con sentimientos encontrados en mi corazón, tomé la mano de Isen y miré a Hank con una sonrisa. Hank, ¿no crees que mi Isen es hijo tuyo y de Autumn? Ustedes dos son personas despreciables. Miraos a vosotros mismos. ¿En qué se parece Isen a ti? Al oírme decir esto, Hank y Autumn miraron a Isen. De hecho, no hay nada en los rasgos faciales de Isen que se parezca a ellos. Después de intercambiar una mirada, Hank fanfarroneó. Yo personalmente intercambié a los niños y sé claramente que Isen es el hijo biológico mío y de Autumn. Yolan, admite la realidad. Tu hijo ya murió congelado. Mientras hablaba, Hank tenía la intención de correr y alejar a Isen de mí. Esta vez, antes de que pudiera actuar, Ye dio un paso adelante y empujó a Hank. Lo miró fríamente. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir tonterías. ¿Quién te dijo que Isen es tu hijo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hank miró a Ye con asombro. Quien, que no había dicho ni una palabra, también intervino en ese momento. Hank, me alegro de que estés de vuelta. Pero estás equivocado acerca de Isen. Él no es tu hijo. Es el hijo biológico de Ye y Yolan. ¿Cómo es eso posible? Mamá, ¿estás confundida? ¿Esta mujer? Hank me señaló. Sí, esta mujer claramente dio a luz a un niño. Yo personalmente cambié a los niños. Isen es el hijo de Autumn y mío. Por cierto, Isen no es tu hijo. En realidad no lo es. Isen es el hijo de Ye y Yolan. Créeme, mamá no se equivocará. Hank, deja de hacer tanto alboroto. Vete a casa primero. Bueno, hablemos en casa. La expresión de Hannah era muy fea. Ella extendió la mano y agarró a Hank, repitiendo estas palabras. Hank no lo podía creer. ¿Cómo pudo haber cometido un error con el niño que él mismo intercambió? Se quedó mirándome a mí y a Jay. Ye vestía un uniforme militar y tenía una expresión digna, y yo estaba vestida elegantemente, tenía la piel clara y un temperamento excepcional. No parecía en absoluto a alguien que tuviera casi 40 años. Ye y yo nos veíamos muy bien estando juntos. Hank no lo podía creer y se frotó los ojos. Luego me miró de nuevo y luego a Autumn, que estaba parada a su lado. Cuando huyó con Autumn, ella era tan encantadora. ¿Por qué parecía 20 años mayor cuando estaba a mi lado? Estaba tan fascinado por la belleza de Autumn que estaba decidido a acostarse con ella. Ahora descubrió que la belleza de Autumn no podía compararse con la mía y se había convertido en una arpía. El vacío en el corazón de Hank era imaginable, especialmente cuando vio que Ye me protegía en sus brazos.
La mentalidad de Hank se derrumbó instantáneamente. Gritó furioso, «Jay, ¿te sedujo Julan? ¿Usaba su belleza para confundirte? ¡Cállate! ¿Qué tonterías dices?» Julan y Jay son una pareja legalmente reconocida con un certificado de matrimonio. Gian lo dijo y extendió la mano para apartar a Hank, pero este se negó a irse. «Tengo que resolver esto. Se suponía que Julan se casaría conmigo. ¿Cómo pudo tener un hijo con Jay? Si Isen es el hijo de Jay y Julan, ¿dónde está el hijo que intercambié?» Después de toda esta discusión, finalmente llegamos al punto. Miré a Hannah con una sonrisa. «Mamá, Hank quiere saber el paradero del hijo de Eli Otem. Por favor, díselo, si no, seguirá pensando en ello». Hannah dudó en hablar. Al ver esto, sonreí. De repente, alcé la voz. «Dasan, tus padres biológicos te buscan. Ven rápido». En cuanto terminé de hablar, una persona que no parecía ni humana ni fantasma, con un taladro en la comisura de la boca, un ojo visco, una mirada sucia y un rostro lleno de cicatrices apareció frente a Hank y Otem. Al ver de repente a semejante criatura, Hank y Otem retrocedieron varios pasos al unísono. Miraron a la persona que tenían delante con sorpresa y sospecha. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?» «No es nada. Se llama Dasan. Es el hijo biológico de ustedes dos, Hank y Otem». «Imposible». «¿Cómo es posible?», gritaron Hank y Otem al unísono. Esta vez regresaron llenos de expectativas de tener un hijo inteligente y astuto, el mejor anotador. No podían aceptar que el chico extremadamente feo y estúpido que tenían delante fuera su hijo biológico. No solo Hank y Otem no podían aceptarlo, sino que nadie más lo haría. Señalé a Hank y Otem y le dije a Dasan, «Dasan, ¿no siempre quisiste encontrar a tus padres biológicos? Aquí están. Date prisa y reconócelos». Dasan, con la baba corriendo por su boca torcida, caminó hacia Hank y Otem. Murmuró confusamente, «Papá, mamá, por fin han vuelto. Sal de aquí. Aléjate de nosotros». Justo cuando Dasan estaba a punto de acercarse a ellos, Hank lo apartó de una patada. Me miró con enojo. «Julan, sabía que no eras una buena mujer. ¿De dónde sacaste esa cosa para fingir que es mi hijo? Tienes un corazón tan cruel». No pude evitar reír. «Hank, ¿tú y Otem ni siquiera reconocen a su propio hijo? TSK, ¿qué clase de padres son? Ya que no pueden reconocer a su propio hijo, déjenme recordarles. El hijo que dieron a luz tiene 2 lunares en el hombro izquierdo». Al oír esto, Otem y Hank asintieron de inmediato. Isen, que me había tomado de la mano, dijo de inmediato, «No tengo ningún lunar en el hombro izquierdo. No tengo nada que ver con su hijo». Miré a Dasan. «Dasan, enséñales a tus padres biológicos los lunares de tu hombro izquierdo». Dasan se abrió la ropa y los 2 lunares eran claramente visibles. Hank y Otem abrieron los ojos y lo negaron al unísono. «Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo pudimos tener un hijo así?» «Sí, lo hicieron. Querían intercambiar a los niños. Pensaron que podrían tener éxito y dejar que otros criaran a su hijo mientras ustedes se sentaban y disfrutaban de los beneficios. Pero hay justicia en este mundo. Dios no pudo soportar su comportamiento cruel y desvergonzado. Así que su plan no tuvo éxito». «¿Qué quieres decir?» Hank y Otem se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sus rostros palidecieron y sus cuerpos comenzaron a temblar. Obviamente, ya que es así, seamos sinceros. Su plan de intercambiar a los niños no tuvo éxito. Cuando Hank iba a intercambiar a mi hijo en secreto, desperté y descubrí su intención, así que lo devolví discretamente. El niño que dejaron morir despiadadamente al borde del camino no es mi hijo. Es el hijo de Julan, pero el hijo biológico de ustedes dos, Hank y Otem. En cuanto terminé de hablar, se armó un revuelo. Dios mío, ¿qué drama tan grande es esto de intercambiar al bebé? Pensé que era solo el guión de una obra, pero no esperaba presenciarlo con mis propios ojos. Sí,
Geater. Estos dos desalmados querían disfrutar de los beneficios, pero no esperaban semejante resultado. Esto es lo que la gente llama cosechar lo que se siembra. Si no hubieran sido tan locos antes, su propio hijo biológico no habría terminado así. Al oír las discusiones, Autumn y Hank negaron con la cabeza con desesperación. Imposible. Absolutamente imposible. Yolan, mientes. Sonreí. No miento. Lo que dije es la verdad, Hank. Si no me crees, piénsalo bien. ¿No tuviste un accidente al intercambiar al niño? Le recordé a Hank palabra por palabra. En ese momento, alguien vino a casa a pedir prestada una linterna, lo cual interrumpió tu plan de intercambiar al niño. Temías que descubrieran tu descaro. Así que, apresuradamente, escondiste al niño que llevaste en el sombrero donde guardabas el grano y fuiste a hablar con esa persona. Fue entonces cuando me levanté y devolví a mi hijo. El rostro de Hank palideció como la nieve al recordarlo. Recordó este incidente. De hecho, alguien vino a pedir prestada una linterna a altas horas de la noche. Temía que descubrieran su plan, así que escondió al niño en el sombrero donde guardaba el grano. Así que Dazan era realmente su hijo. Hank miró fijamente el rostro desfigurado de Dazan y descubrió que sus ojos eran muy similares a los suyos. Este descubrimiento le dio vueltas la cabeza a Hank. Me burlé. No soy tan cruel como tú. Cuando supe que Hank había dejado al niño abandonado a su suerte, no pude soportarlo. Encontré una excusa para pedirle a mamá que trajera al niño de vuelta y lo criara. Miré a Jian. Mamá, ¿es verdad lo que dije? Jian bajó la cabeza y no se atrevió a mirarme. Sí. Yolan me pidió que trajera al niño de vuelta. Señalé a Hank y Autumn. Ustedes dos, criaturas desalmadas y despreciables. Dieron a luz al niño, pero no lo criaron, y no se beneficiaron. El castigo debería haber recaído sobre ustedes. Desafortunadamente, habiendo cumplido mi papel, Dios hizo que recayera sobre su hijo. Hank me rugió furioso. Yolan, tienes un corazón cruel. ¿Desde que conocías mi plan, por qué no lo detuviste? ¿Por qué solo miraste a Dazan y terminó así? Es ridículo que todavía intentara culparme a estas alturas. Extendí las manos. He hecho todo lo posible por ustedes dos, personas venenosas. En circunstancias normales, no debería haberme importado en absoluto la vida o la muerte de su hijo, pero aún así se lo dije a su madre. Ustedes mismos no querían al niño. ¿Por qué otros deberían cuidarlo? Tengo razón, mamá. Le hice la última pregunta a Jian. Jian bajó la cabeza y no se atrevió a decir nada, solo asintió. Jian no ignoraba por completo lo sucedido en ese entonces. Sabía exactamente sobre el romance entre Hank y Autumn. Incluso los encubrió. En mi vida anterior, fui tan estúpida que no supe la verdad. Después de renacer, he estado en guardia contra ellos. Vi a Jenny dándole huevos a Autumn en secreto. Vi a Jenny preparándose en privado para tener un bebé. Incluso supe cuando Hank y Autumn iban a intercambiar a los niños. No detuvo las locuras de Hank y Autumn. Incluso planeó ser cómplice. ¿Cómo podría dejar ir a Jiana? El día después del intercambio de los niños, le dije deliberadamente a Jiana que soñé con un bebé llorando fuera de la aldea o del templo del dios de la tierra. El rostro de Jian se puso rígido y me reprendió por haber escuchado mal. No le expuse su mala conciencia. Delante de Jian, desabotoné la ropa de Isen para que viera que no tenía lunares en el hombro. Luego le dije Jian me contó que en mi sueño, el niño del templo del dios de la tierra tenía lunares en el hombro. Jian se sorprendió al oír esto. El hijo de Autumn nació medio mes antes que el mío. Jian fue a ayudar en el parto, así que, naturalmente, conocía la situación del niño. Tras oírme, salió corriendo. Entonces vio el lamentable estado del hijo de Hank y Autumn en el templo del dios de la tierra. La sangre es más espesa que el agua. Si no, ¿por qué Jian sería tan amable de traer al niño de vuelta y criarlo? Miré a los desaliñados Hank y Autumn con una expresión burlona.
Seguí revelando la verdad de lo que había sucedido. La abuela fue a recoger al niño un poco tarde. El niño tenía la cara mordida por perros salvajes y tenía fiebre alta por el resfriado. Su cerebro estaba dañado. Aunque hicimos todo lo posible por salvarlo, solo logró sobrevivir y será una persona inútil a partir de ahora. Hannah mantuvo la cabeza gacha y no se atrevió a mirarme. No me importaba lo que estuviera pensando. Volví la cabeza y contemplé el otoño tambaleante. Ahora que habéis vuelto, como padres, podéis cuidar del niño. Espero que lo tratéis bien. Después de eso, le di a Dasan una sonrisa significativa. Dasan, de ahora en adelante podrás reunirte con tus padres biológicos. Espero que seas feliz en el futuro. Tras revelarse la verdad, Dasan, que siempre había anhelado encontrar a sus padres biológicos y recibir su amor, abrazó con fuerza a Hank y Autumn y no lo soltó, no dejaba de llamarlos mamá y papá, y era realmente conmovedor. Hank y Autumn sintieron un profundo disgusto al ver a Dasan así. Ambos planearon escabullirse, pero aunque fue fácil regresar, no fue fácil irse. Los aldeanos los rodearon e informaron a la comisaría. Ante la intervención de la policía y los aldeanos, Hank y Autumn no pudieron escapar, así que tuvieron que llevarse a Dasan, discapacitado, a casa, abatidos. Luego invité a los aldeanos a una buena comida. Después del banquete de celebración, llevé a mi hijo Isen y a mi esposo Ye de vuelta a la ciudad, pero entonces estaba de mal humor durante el viaje. Este niño era sensato y sensible desde que nació, sabía lo que estaba pensando. Ye conducía y solo íbamos nosotros tres en el coche. No quería ocultarlo, así que le dije directamente a Isen la verdad. Isen, eres hijo biológico de tu padre y de mí. Bajando la cabeza, levantó la vista de repente. Mamá, ¿no me estás mintiendo? ¿De verdad soy el hijo biológico de mi padre, no de Hank? Por supuesto que no, le respondí. Jai, que conducía, también le confirmó. Isen, eres hijo de tu madre y de mí, sin duda. Pero Isen preguntó, ¿cómo pudiste estar con mi padre si antes estabas casada con Hank? Fue un poco difícil confesárselo a mi hijo, pero no quería que tuviera una carga psicológica, así que no me importó demasiado. No tenía una relación real con Hank. Hank se resistía a casarse conmigo y tenía a Autumn en su corazón. En nuestra noche de bodas, emborraché a Hank y fui a buscar a su padre. Pensando en la situación de entonces, mi rostro envejecido se encendió un poco. Renací en el momento menos indicado. En ese entonces ya me había casado con un miembro de la familia de Hank y me había convertido en su recién casada. ¿Cómo iba a estar con el despreciable Hank en esta nueva vida? Casualmente, ya estaba de permiso en casa, así que puse mis miras en él. Después de todo, ya había vivido toda una vida y sabía que su estatus cambiaría drásticamente más adelante, así que fui un poco despreciable y conspiré contra él. Por supuesto, no le conté a Ye sobre mi conspiración. No quería que mi querido esposo sintiera una carga en su corazón. Simplemente le dije que siempre me había gustado y también que a Hank no le gustaba yo, sino Pham. Después de tener una relación con Ye, él se fue. Me preocupaba que incumpliera su palabra. Inesperadamente, cuando obligué a Hannah a buscar a Ye, él no rechazó la idea de casarse conmigo en absoluto. Jai, fui a casa y descansé 2 días, pero entonces Hannah llamó urgentemente pidiéndonos a Ye y a mí que volviéramos enseguida. Dijo que tenía algo importante que discutir conmigo. No dejé que Ye y Isen regresaran, en cambio, tomé a mis guardaespaldas y conduje de regreso a la aldea. Cuando Ji-hoon me vio regresar en un auto de lujo con chofer y guardaespaldas, abrió los ojos como platos. Solo entonces supo que no era una simple vendedora ambulante, me había convertido en una jefa muy rica. Era normal que Hyun no conociera mi situación. Después de todo, cuando me llevé a Isen, me reí y, con ese rostro desfigurado y estúpido, lloró y me regañó. Me dijo palabras crueles, diciendo que no podía regresar. No sentía ningún afecto por Hyuna. Después de todo, en mi vida anterior, había conspirado contra mí junto con Hank. Pero Ji-hoon no solo era la madre de Hank, sino también la madre de Ye, y desde que me casé con Ye, tuve que cuidarla por él. Así que más tarde, cuando ganaba dinero,
regresaba y le daba algo a Hannah. Pero cada vez que regresaba, me veía desaliñada y lastimosa. Hannah siempre pensó que llevaba una vida difícil. Cuando supo que era una jefa importante con cientos de millones en activos, Hannah abrió mucho los ojos, murmuró algo y, a escondidas, hizo una llamada con su teléfono anticuado a mis espaldas. Fingí no verla y la dejé actuar. Más de 10 minutos después, Hank regresó sin aliento. Me senté en la silla con descaro y lo miré con frialdad. Dime, ¿cuál es tu propósito al devolverme la llamada? Hank se acobardó y no se atrevió a acercarse. Tu mamá me dijo que has amasado una fortuna. Sí. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Tiene algo que ver contigo, repliqué. Hank sabía que no le pondría buena cara. Tartamudeó un rato y luego dijo, ¿puedes darnos algo de dinero? Considéralo un préstamo tuyo. No, no seas tan duro. Después de todo, somos familia. ¿Por qué no puedes ayudarnos ahora que eres tan rica? ¿Por qué? Me reí. Hank, necesito una razón para lidiar con una bestia desalmada como tú. Al ver mi asco, Hank se enojó y enderezó el cuello. Julian, te pedí que volvieras a darme dinero. Esto es un aviso, no una negociación. Te digo que debes darme una suma de dinero. De lo contrario, iré al ejército y acusaré a Ye de forzar a su cuñada. Sabía que Hank era una persona despreciable, llena de malas intenciones. De hecho, me estaba amenazando con el futuro de Ye para sacarme dinero. No pude evitar sonreír con desprecio. ¡Qué buena idea! En fin, soy rica y no me importa ese poco de dinero. Hank pensó que me tenía acorralada. Ye es un líder ahora. No puede haber malas noticias sobre él. Así que, si quieres ser la esposa de un líder, debes acceder a mi petición. Al principio, Hank tartamudeó cuando me amenazó, pero luego se sintió cada vez más seguro. Sonreí, no es imposible, te daré dinero, pero te guardo rencor solo porque me abandonaste antes. No quiero darte dinero. Cuando Hank me oyó, se defendió de inmediato, no quería abandonarte. No es que Autumn me sedujera. Es buena hablando y estaba casada. Estaba hechizado por ella. ¿En serio? Así que todo es culpa de Autumn. Pero Autumn no dijo eso. Dijo que estabas tan enamorado de ella que me abandonaste por una mujer casada como ella. Está diciendo tonterías. Me está calumniando. No sé si Autumn me está diciendo tonterías. Solo sé que no apoyaré a extraños con mi dinero. Si quieres usar mi dinero, debes romper con Autumn. No hay problema. Mientras me des dinero, romperé con ella para siempre. Hank estuvo de acuerdo de inmediato. Me reí, aceptaste rápidamente, pero no confío en ti. Necesito ver tu sinceridad. Abrí la bolsa que llevaba conmigo y saqué varios fajos de dinero. Muéstrame tu sinceridad. Si rompes con Autumn por completo, te daré muchísimo más dinero. Los ojos de Hank estaban llenos de codicia. Guardé el dinero lentamente. Puedes irte. Ven a buscarlo cuando cumplas mis requisitos. Hank se fue. Me levanté y caminé hacia el patio trasero. El sucio y feo Dazan estaba sentado solo en el suelo. Caminé silenciosamente detrás de él y lo observé construir extrañas maquetas en el suelo. Después de observarlo un rato, le pregunté, ¿vives mejor ahora? Cuando Dazan escuchó mi voz, se sobresaltó y giró la cabeza. Vi claramente un rastro de odio brillar en sus ojos, en su feo rostro. Me reí y dije, hace años, escuché que te caíste accidentalmente de las escaleras y luego te convertiste en una persona normal cuando empezaste a hablar. Incluso le pediste a Gian que me llamara y le dijiste que querías verme. ¿Es cierto? Dazan no dijo nada. Yo tampoco esperaba que hablara antes de pedirle a Gian que me llamara. Incluso llamaste a tus padres biológicos. Pensaste que vendrían a salvarte, pero ignoraron tu petición de ayuda. Aparte de vagar por delante y por detrás de esta casa, robando melones en el lado este y recogiendo melocotones en el lado oeste, no has hecho nada decente a diario. Sé que te quejas de todo y odias la injusticia del destino,
pero una vez Dios te tuvo compasión. Miré a Dasan, quien permaneció en silencio, y dije, palabra por palabra, hay un dicho que dice que la retribución llegará, pero aún no. Lo que hiciste en tu vida anterior ahora regresa para atormentarte. ¿No lo crees? Tan pronto como terminé de hablar, Dasan se levantó de repente y dijo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Te pregunto si la pasaste bien en tu vida anterior. Después de hacer morir de ira a tu madre adoptiva, que te había criado con tanto esmero, y reconocer sin corazón a tus padres biológicos. ¿Viviste la vida que querías después de ingresar a una universidad 985? Supongo que una persona sin corazón como tú no lo haría, ¿verdad? La expresión de Dasan cambió mucho. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Es obvio, ¿no? Si tú puedes regresar, ¿por qué yo no? Me burlé. Estaba seguro de que Dasan había regresado hacía años, pero simplemente no lo expuse. Regresé unos años antes que tú. Cuando regresé, decidí que jamás ayudaría ni un poco a una persona sin corazón como tú. ¿Entonces terminaste así? Déjame adivinar, tus padres biológicos, a quienes reconociste a pesar de tu ingratitud en tu vida anterior, ¿te abandonaron? Estoy seguro de que lo hicieron. Solo les importa el dinero y los beneficios. Te odian mucho. Después de todo, una persona inútil como tú es una carga, ¿verdad? Dasan apretó las manos con fuerza. Dije lentamente, tus padres biológicos son desalmados. Solo les importan los beneficios. No quieren a una persona fea como tú como hijo. No ven ninguna esperanza en ti. Entonces creo que quieren deshacerse de ti. Después de todo, un pedazo de basura como tú no tiene ninguna razón para vivir. Después de decir esto me di la vuelta y me fui. Sabía que Dasan entendería lo que quería decir. 3 días después, una noticia impactante se difundió por todo el pueblo: Hank estaba muerto. Dasan lo golpeó hasta matarlo. La policía encontró el cuerpo rígido de Hank en la montaña y el de Autumn, que estaba hecho pedazos, al pie de la montaña. Y basándose en las manchas de sangre en Hank y el ADN, arrestaron con precisión a Dasan. Autumn ya estaba muerta y los muertos no pueden hablar. El único que podía hablar era Dasan. Dasan era un tonto y hablaba incoherentemente. De su confuso relato, la policía entendió una cosa: Hank atrajo a Thor y Dasan a la montaña. Frente a Dasan, empujó a Thor por un acantilado y ella murió. Luego, cuando estaba a punto de hacerle algo malo a Dasan, Dasan huyó. Hank lo persiguió y luego los dos tuvieron una feroz pelea. Al final, Dasan tomó una piedra y golpeó la cabeza de Hank. Hank y Autumn, esta pareja de enamorados, fueron juntos al infierno para encontrarse con el rey del infierno. En su vida anterior, vagaron por el mundo en armonía y amor. En esta vida, fueron juntos al rey del infierno. Tengo que decir que su amor era realmente profundo. A Dasan le diagnosticaron una enfermedad mental grave y fue ingresado en un hospital psiquiátrico en lugar de ir a la cárcel. 3 meses después de que enviaron a Dasan al hospital psiquiátrico, fui a visitarlo. Mirando a Dasan, quien fue torturado hasta quedar irreconocible a través de la ventana de hierro, mostré una sonrisa de satisfacción. Dasan me vio y corrió enojado, pero no pudo acercarse a mí debido a la cerca de hierro. La enfermera a cargo consideró que estaba sufriendo una crisis nerviosa debido a su comportamiento anormal. Dasan soportó una sesión de terapia de electroshock. Estaba sudando por todas partes y flácido en el suelo, mirándome con odio en sus ojos. Crucé los brazos, miré al indefenso Dasan y me reí entre dientes. Quédate aquí y espía tus pecados. Esto es lo que me debes de tu vida anterior.